Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos, muchas gracias por estar en este espacio. Vamos a dar unos minuticos mientras que seguimos dando ingreso. Hola, mientras esperamos, déjame contarte lo siguiente. Sintecto, actualmente líder con más de 24 años en el mercado, acompaña a las áreas de cumplimiento con diferentes servicios entre los cuales destacamos, plataforma en línea de listas y antecedentes, comprometidos con la eficiencia y precisión, permitiendo consultas completas en solo 90 segundos, ideal para áreas de gestión humana, compras, cumplimiento y seguridad física. Gestión documental, brindando apoyo a los departamentos de compras o abastecimiento en la solicitud, actualización y seguimiento de documentación necesaria. Esto incluye la gestión de una variedad de documentos, garantizando que todas las partes involucradas cuenten con la documentación necesaria de manera oportuna y precisa. Debida diligencia, llevando a cabo análisis de información para el conocimiento de contrapartes conforme a los controles LAFT establecidos por la empresa, en relación con los procesos de vinculación y actualización de clientes, proveedores, asociados de negocios y otras contrapartes, asegurando el cumplimiento de los estándares establecidos y mitigando los riesgos asociados a las contrapartes de la compañía. Evaluación de riesgo comercial de clientes y proveedores, analizando la solvencia financiera, el historial y la reputación, el cumplimiento regulatorio, la estabilidad operacional y las relaciones comerciales previas, ayudando a mantener la estabilidad y el éxito a largo plazo del negocio, con un enfoque amplio en financieros, legales, responsabilidad social empresarial, LAFT, laborales, infraestructura y BASCOEA. Implementación de sistemas de gestión de riesgos no financiero, diseñando e implementando programas de cumplimiento adaptados a las necesidades de su empresa, abarcando lavado de dinero, lucha contra la corrupción, protección de datos personales y riesgo operativo. Auditorías de diagnóstico en sistemas, evaluando la efectividad y el cumplimiento normativo de sus sistemas de gestión de riesgos no financieros, abordando áreas como antilavado, anticorrupción, protección de datos personales y riesgo operativo. Tercerización del oficial de cumplimiento. Para empresas que no pueden mantener un oficial de cumplimiento interno, ofrecemos servicios de tercerización, garantizando la ejecución adecuada de los procesos implementados en áreas como SAGDILAF, Programa de Transparencia y Ética Empresarial y Protección de Datos Personales. Formaciones, capacitaciones y diplomados, donde te ayudamos en áreas clave como antilavado, anticorrupción, protección de datos personales y riesgo operativo. Consultoría en riesgos en recursos humanos, capacitando a tu equipo de selección en riesgos en recursos humanos. Por esto y más, recuerda que cuentas con nosotros para acompañar también a las áreas de recursos humanos en temas como estudios de seguridad con antecedentes en listas vinculantes, referenciación académica, laboral y personal del candidato, visita domiciliaria al candidato o empleado, donde se evalúan aspectos personales, familiares y socioeconómicos. Pruebas de confiabilidad como poligrafía, IDTEC y RPPG a candidatos y empleados. Pruebas psicotécnicas, donde se evalúa con exactitud el talento que requiere tu organización en cada cargo a través de múltiples variables críticas como las competencias, personalidad, habilidad cognitiva, entre muchas más. Si requieres alguno de estos servicios, contáctanos que con el mayor de los gustos te asesoramos. ¿Damos espacio para que ingresen otro poco otras personas o? ¿Van avanzando si quieres, dale?
Por Listo. respetar el tiempo, los que llegan a tiempo. Perfecto. Muy buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos en este espacio. Es un verdadero gusto darles la bienvenida a este seminario, en el que tendremos la oportunidad de aprender de dos profesionales con una amplia experiencia en el desarrollo humano, la salud mental y la gestión del talento. Quiero comenzar presentando a Alma Karin Guaidía Flores, psicóloga egresada de la Universidad del Bosque, magíster en psicología clínica y especialista en evaluación clínica y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos. Además, cuenta con un certificado en terapia dialéctica conductual. A lo largo de su carrera ha trabajado en el diagnóstico y tratamiento clínico, liderando la creación e implementación de rutas de atención en salud mental para la Dirección de la Sanidad de la Policía Nacional. Su experiencia también incluye el desarrollo de programas de regulación emocional, habilidades sociales y prevención de la conducta suicida, así como la formación y supervisión de profesionales de la psicología en diferentes escenarios académicos y asistenciales. Adicionalmente, es fundadora y directora de Simetría Mental SAS, una organización con 6 años de trayectoria en el mercado dedicada a la promoción del bienestar emocional y la salud mental, desde donde ha contribuido al desarrollo de estrategias y programas enfocados en el fortalecimiento integral de las personas y las organizaciones. También nos acompaña Patricia Vargas, una profesional con más de 15 años de experiencia en el talento humano y más de una década liderando el área comercial de Sintecto. Durante este tiempo ha participado en cientos de procesos relacionados con la gestión y evaluación del talento, aportando una visión estratégica sobre las necesidades de las organizaciones y las personas. Patricia es trabajadora social con énfasis en investigación, consultora en investigación acreditada por la Supervigilancia, especialista en gerencia comercial con énfasis en ventas y cuenta con una formación en programación neurolingüística, entrenamiento de alto desempeño y neurooratoria. Sin duda, hoy tendremos una conversación muy enriquecedora en la que podremos conocer diferentes perspectivas y herramientas prácticas que nos ayudarán a comprender mejor los desafíos actuales relacionados con las personas y las organizaciones. A Alma y a Patricia, gracias por aceptar nuestra invitación y compartir su conocimiento con todos nosotros. Y a quienes nos acompañan, los invitamos a participar activamente, dejarnos sus preguntas en el chat y aprovechar al máximo este espacio. Bienvenidos y comencemos. Súper, buenas tardes a todos. Espero que se nos esté pasando la ojera del partido de anoche y la emoción. Queremos compartir con ustedes este contenido que hemos construido para ustedes con mucho cariño. Básicamente, nosotros en Sintecto pues acompañamos estos procesos con nuestros clientes actuales. Aquí claramente están presentes muchos de los clientes actuales. Para los que no, pues más adelante vamos a presentar a Sintecto. Y que precisamente este es un tema en que las compañías han venido, digamos que generando esos acercamientos y esas nuevas visiones que pueden tener a lo largo claramente del desarrollo pues de la inclusión y de la retención del talento que tienen en las organizaciones. El objetivo del espacio de hoy es que podamos tener una conversación demasiado amena y que precisamente, como lo menciona Viviana, dejen las preguntas que puedan estar surgiendo un segundo. Que puedan estar teniendo dentro del chat. Aquí vamos precisamente al final a responder las dudas y las preguntas, pero ¿cuál es la invitación que quiero que compartirles el día de hoy? Y es que con cada slide que vayamos recorriendo y la conversación que vayamos generando, vayan tomando apuntes precisamente de lo que se les venga a la mente, de qué podrían hacer, si lo están haciendo, cómo lo podrían implementar, qué hace falta, qué podrían preguntar, porque el objetivo claramente de este espacio es que ustedes puedan salir con información de valor precisamente para apoyar a sus áreas dentro de la compañía y las organizaciones a poder generar esas conversaciones precisamente de acuerdo pues a lo que les vamos a compartir. Entonces es bastante importante para nosotros que ustedes puedan tomar precisamente esta información y poder transformarla en acciones dentro de las organizaciones. Entonces, yo acá ya empezamos con preguntas y es precisamente ese desafío operativo frente a la presión que pueden estar teniendo las organizaciones para poder generar una vinculación o una atracción de personas que tienen condición de discapacidad o que pertenecen a algunas comunidades, digamos que especiales étnicas. Entonces, yo quiero que me respondan acá en el chat digamos que estos criterios con el 1, 2, 3 y 4 en el mismo orden que estamos, digamos que viendo la información. ¿Cuál considera que es el principal desafío de la inclusión en Colombia? 1, desconocimiento. 2, miedo al riesgo. 3, infraestructura. 4, cultura organizacional. O 5, procesos de selección. Saber cómo nos va. Camila dice que desconocimiento, infraestructura. Muy bien. Desconocimiento, wow, súper.
Cultura organizacional, miedo, súper, buenísimo, súper. Entonces, precisamente dentro de este proceso de inclusión, y claramente hace unos años se viene tornando también un ejercicio especial, y es que las organizaciones también han creado áreas especiales donde precisamente está liderado todo el proceso de inclusión y diversidad. Entonces, en este escenario es cuando ya, digamos que el tema normativo viene avanzando y las compañías también van madurando este proceso, asociado también a diferentes temas normativos, que incluso ahorita lo vamos a ver, pero el año pasado, digamos que con el tema de la reforma sale un proceso que se vence de hoy en 8, ya la implementación real y de veritas, donde generan obviamente digamos que una disposición para cumplimiento normativo y obligatorio a las entidades, y viene todo el proceso también de sostenibilidad, temas sociales, ambientales, que precisamente de gobernanza, que también hace parte importante de las organizaciones, y es precisamente unificar todo este desafío operativo en las organizaciones que pueda generar un cumplimiento, y más allá del cumplimiento, un acompañamiento de una manera empática y de una manera, digamos que como muy concienzudo del personal y la tipología del personal que se quiere dentro de la organización. Entonces, dentro de esto, claramente también es demasiado importante entender que ya se pasa, digamos que el tema de atención o inclusión de personas con algún tipo de necesidades, ya se pasa de ese modelo de ayuda, ya se pasa de un modelo de responsabilidad social donde antes nos llevaban a hacer todas las labores sociales y demás dentro de las organizaciones, dentro de las organizaciones ya se pasa a un proceso de que es un hecho, es una decisión y es una construcción. Entonces, ver precisamente que esa diversidad, esa inclusión genera una confianza, pero no es algo que se construye de la noche a la mañana, sino que viene precisamente de buenas experiencias y buenas prácticas que las organizaciones han entendido. Entonces, ya pasa a ser de ese voluntariado que nos llevaban, digamos que anteriormente las organizaciones, aunque en este momento ya es un requisito, digamos que se necesita tener cierto porcentaje de personas que tienen alguna condición de discapacidad en las organizaciones o que pertenecen a alguna comunidad. Ya no es un tema, digamos que de moda, sino ya es un hecho que las compañías tienen que estar surgiendo dentro de las organizaciones. Entonces viene acá un ejercicio, y es que no solamente es poder atraer, digamos que el personal, sino que se tiene que hacer o diseñar en conjunto un ecosistema, porque yo que veo en las consultorías que hago a las áreas de talento humano desde la óptica de riesgos, que siempre llego a las organizaciones y un poco como que el área o las compañías y el área legal como que le dicen, bueno, usted que es de talento humano, pues organice el proceso y cumpla acá con la inclusión del personal, digamos que de las categorías de grupos étnicos o que tienen alguna condición de discapacidad y demás. Pero este no es un ejercicio netamente de talento humano. Por supuesto que talento humano aporta de una manera muy valiosa, pero también es un ejercicio donde tiene que estar todo el ecosistema de todas las áreas, y también entender muy bien que es un ejercicio que se tiene que acompañar teniendo en cuenta pues que hay diferentes riesgos de acuerdo a todo el proceso de las compañías. Entonces, claramente viene un cumplimiento normativo desde la Constitución, la Ley 361 del 97, que precisamente viene acá un tema de protección laboral reforzada, que a veces lo vemos, es como, ay, la persona que tiene recomendaciones médicas, entonces tiene protección reforzada y demás, pero también dentro de este panorama normativo han venido madurando digamos que a lo largo de los años algunas normativas. La ley 1618 también, digamos que ejerce digamos que unas metodologías sobre la garantía del ejercicio de los derechos de las personas que tienen alguna condición de discapacidad. La ley 1996 del 2019, digamos que precisamente hace un entendimiento sobre la autonomía y unos modelos sustitutivos de atender, digamos que ese tipo de población. La ley 7093 es una ley claramente asociada a todo el proceso de comunidades afrocolombianas, y hay un convenio de la OIT que también, digamos que funciona muy bien también para, digamos que personas o pueblos indígenas o comunidades indígenas. Pero resaltamos dentro de esta evolución la ley 2466 del 2025, que es la reforma laboral, donde en efecto viene el proceso de obligatoriedad de tener cuotas por tamaño de empresas de personal que tienen algún tipo de discapacidad y que claramente tienen unos incentivos tributarios. Digamos que la norma lo que decía el año pasado es que tenían un año para generar como ese entrenamiento, esa construcción de ese ecosistema, pero a partir de hoy en 8 días, del 25 de junio del 2026, ya es un requerimiento obligatorio. Entonces, muy seguramente ustedes han venido trabajando
a lo largo de, digamos que del año pasado y de este año, precisamente en todo el modelo, y depende claramente de cómo es la estructura de su compañía, si lo hace selección, si lo hace talento humano o si lo hace diversidad e inclusión, que permita claramente tener todo un proceso y un modelo y un acompañamiento, porque en muchas compañías cuando nos piden a nosotros, por ejemplo, el estudio de seguridad, nos dicen, no, igualito al que tenemos para cualquier tipo de persona, es que parte de incluir Patricia es que le hagamos lo mismo. Entonces, depende mucho, y ustedes seguramente me han escuchado mucho la palabra y es depende mucho el apetito de riesgo para la compañía. ¿Qué apetito, o sea, qué apetito de riesgo quiere tener con generar, digamos que algunas precisiones o algunas excepciones respecto a la evaluación, digamos que de las personas que van a participar dentro de los procesos? Entonces, este tema es demasiado importante. Dentro del espectro de la diversidad, precisamente están las condiciones de personas que tienen algún tipo de discapacidad física, visual, cognitiva, intelectual y psicosocial, pero también viene todo el espectro de las comunidades afrodescendientes, palenqueros, raizales, indígenas, migrantes y demás. Entonces tenemos, digamos que en la balanza, porque normalmente cuando quizá en las compañías se habla de diversidad e inclusión, en muchas ocasiones solamente se está o se estaba, digamos que solamente viendo inclusión de, digamos que de personas que pertenecen, por ejemplo, a la comunidad LGTBI. Entonces, digamos que sobre esta dinámica, pero el ejercicio precisamente es dejarlo moldeado en que se existen, digamos que diversidad de focos en que las compañías deben precisamente entender la dinámica, cómo se estructura la información, el proceso, las entrevistas, el qué pasa si una persona, por ejemplo, es evaluada y no pasa. Por ejemplo, si la psicóloga dice, es que de verdad yo en la evaluación no veo que la persona pueda desarrollar esta competencia. Y adicional, también desde la estructura normativa, desde todo un ejercicio del ecosistema, precisamente validar si está, digamos que, funcional o no dentro del proceso. Y aquí viene también unos mitos que nos hemos encontrado dentro de las organizaciones. Entonces, no, Patricia, es que nos toca hacer este proceso porque, pues no, es que vamos a tener, nos toca por norma, pero definitivamente hay una dinámica y es que son personas que nos van a llamar mucho tiempo, entonces tenemos que generarle mucho acompañamiento porque es que ellos no son productivos. Entonces, precisamente, y aquí viene un tema importante y es muchas veces llegamos a las organizaciones y creemos que la persona en condición de discapacidad es una persona, primero lo que tenemos que entender bien es que si la persona tiene esa condición y si fue funcional antes, porque a veces nosotros creemos solamente que la persona que tiene esta condición es porque nació así, porque históricamente digamos que ha tenido la condición, pero resulta que en muchas ocasiones por accidentes de trabajo, por accidentes normalitos, las personas han quedado precisamente en esa condición de discapacidad, pero eran personas funcionales, personas con demasiadas capacidades. Y claramente aquí viene un tema muy importante y es que claramente esa discapacidad también tiene diferentes niveles. Entonces puede haber una persona con un retardo mental leve, pero es demasiado funcional. Y ahí precisamente el equipo de talento humano es donde digamos que también debe acompañar esos procesos en capacitación, en entrenamiento, porque definitivamente esa identificación de esos sentidos, esas habilidades adicionales que puede tener la persona, es donde luego ustedes pueden decir, ¿saben qué? Para este cargo esta persona creo que no funcionaría muy bien, pero en esta posición, wow, esta persona tiene una habilidad manual, X, Y, Z, y ustedes pueden identificar precisamente cómo digamos que esas capacidades que van saliendo precisamente en la misma discapacidad pueden estar orientadas a una posición, a un cargo, o unas labores o unas funciones que pudiese generar demasiado valor. Entonces, eso digamos que es una realidad. Entonces, las adaptaciones son demasiado costosas. No, pero yo cómo voy a colocar una rampa y ahora entonces yo tengo que tenerle un tutor. Entonces, dependiendo claramente de este entendimiento de las diferentes áreas, es donde todo se tiene que sentar en la mesa y entender precisamente esos ajustes razonables que las compañías pueden hacer en esas inversiones que se requieren. Entonces, dentro del proceso es un ejercicio porque, claro, uno quisiera, porque como viene el tema filantrópico, uno quisiera que, ay, que es que pobrecitos, es que no es que deberíamos tenerle, hacerle, ponerle, ¿sí? Y claramente parte del proceso que las organizaciones deben, digamos que construir, es precisamente esa capacidad y esa mentalidad de poder identificar que aunque tenga una condición, las personas son demasiado funcionales en, digamos que en estructuras, en posiciones y en cargos, profesiones, oficios que pueden desarrollar de una manera muy buena. La inclusión argumenta el riesgo operativo. No, Patricia, es que, mejor dicho, si le llega a pasar algo a esa persona que tiene una condición de discapacidad, nos metemos en un rollo. Entonces, aquí viene precisamente todo el proceso de mitigación de riesgos, todo el proceso de apetito de riesgo, todo el proceso de analizar los pros, los contras, cómo se puede organizar, la documentación, toda la arquitectura que se debe generar precisamente para que no sea algo desde lo que yo creo,
no sea algo desde quizá algo que yo esté reflejando de algún familiar que tiene alguna discapacidad. No, es que imagínense que a mi tío nunca le entregaban el medicamento. Entonces, si no le entregan el medicamento a la persona acá y si no nos dice, va a llegar acá crisiada y entonces yo cómo hago con esa persona que tiene una crisis, yo no sé manejar nada de lo que, digamos que, nada de que cómo le puedo ayudar a una persona con una crisis. Entonces, precisamente, digamos que también es desmontar esos mitos, digamos que esos miedos que quizá uno personalmente puede tener por tener la experiencia directa o indirecta o por lo que uno cree o asume o ha escuchado, digamos que tener precisamente el proceso pues, de acompañamiento de personas que tienen alguna situación de condición de discapacidad o también precisamente desde las comunidades, entender también cómo funcionan las comunidades, cómo es su discurso, cómo son sus palabras, digamos que cómo vienen sus costumbres. Entonces, es demasiado importante entender precisamente que hay muchos mitos que se tienen que, digamos que, empezar a derribar. Ahora, ¿cómo se prepara ese ecosistema? Se tiene que precisamente identificar la infraestructura. Bueno, acá Daniela nos lanzó una pregunta. ¿Cuál considera hoy que es el mayor riesgo para la estrategia de inclusión laboral? ¿Contratar sin conocer suficientemente al candidato? ¿No contar con un entorno preparado para acompañarlo? ¿Desconocer los requisitos normativos y de cumplimiento? Bueno, ¿quién cliquea acá para ver? ¡Wow! Están empatados, no puedo creer. 50%, ya lo cambiaron muy bien, gracias por responder. El 63% con desconocer el requisito normativo, no contar con un entorno preparado para acompañarlo, contratar sin conocer suficientemente al candidato, va punteando no contar con un entorno preparado para acompañarlo, con un 56%. Buenísimo, sigan respondiendo. Listo, con un 62%, no contar con un entorno preparado para acompañarlo. Buenísimo, porque precisamente dentro de este proceso todo el tema de infraestructura, lo que yo les decía y cuando yo hablaba con un cliente, yo les decía, bueno, la persona tiene una discapacidad física, cómo funciona el acceso a tus instalaciones, cómo funciona precisamente el desplazamiento que tiene que hacer la persona, cómo está organizado precisamente el puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, depende mucho claramente de la infraestructura, digamos que yo les decía, la persona siempre va a estar en el piso 1, en el piso 1 tú vas a tener todo lo que se requiere, la persona va a estar en el piso 10. O sea, a veces uno de pronto mira solamente competencias, habilidades, pero dentro del proceso de análisis de riesgo debe precisamente ver las funcionalidades como a veces nos pasa a nosotros, persona-proceso, ¿sí? En este caso es persona, proceso y acceso, digamos que ya locativo precisamente para el tipo de discapacidad que puede tener la persona. Esa accesibilidad que se pueda tener, la tecnología que se deben utilizar, yo les pregunto, oiga, y si ustedes, por ejemplo, tienen un control de acceso y si la persona, por ejemplo, tiene una discapacidad física y es que no tiene la falange del dedo índice, ustedes, el sistema que tienen con el área de seguridad está preparado para que en el caso de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, por ejemplo, física y no puede tener el índice derecho, puede aplicar con el izquierdo, puede aplicar con el otro dedo o es un reconocimiento facial, es decir, desde un control de acceso, desde esa tecnología, desde la entrada, desde la metodología de captura de la ingreso, la salida, el tema de la carnetización, cómo organizarían ustedes todo ese proceso precisamente para que vaya alineado y que el proceso claramente desde la tecnología, desde lo que se tiene que capturar, desde las funciones que la persona va a realizar, pues gocen también de ese entendimiento desde una condición o una patología que una persona puede tener. La cultura organizacional y el liderazgo es algo que se tiene que trabajar demasiado porque definitivamente el hecho claramente de tener, digamos que las personas que tienen algún tipo de condición de discapacidad o que vienen de una comunidad especial, pues claramente aquí viene, digamos que alineado precisamente todo el tema de la cultura de la compañía y que he visto en algunos casos en esas consultorías que yo acompaño o cuando hago seminarios, en esos casos también, lo que yo veo es que a veces y en la mayoría como somos mujeres las que estamos en las áreas de talento humano, nos volvemos mamá gallinas con las personas que tienen la condición. Entonces, con cuidado, ven te traigo, ven te llevo, ven, o sea, como que a veces el trabajo se vuelve y es precisamente esa acaparar a la persona desde el cuidado, obviamente lo hacen desde el amor, ¿no? Pero claramente, digamos que exceden en muchas ocasiones digamos que ese cuidado que ya uno dice, tiene el chino sobreprotegido, es que no lo deja respirar. Culturalmente puede pasar, porque venimos también del tema de pobrecito y venga, le ayudo, o definitivamente dentro del proceso y es cómo lo hago sentir mejor, porque claramente no lo hacen de una manera negativa, ni más faltaba, pero
digamos que ya a veces se vuelve muy tóxico en que las personas estén tratando claramente como de suplir, digamos que de manera ya muy, como muy tóxica, las necesidades que la persona puede hacer, ¿sí? Y puede generarlo de una manera tranquila, quizás no está acostumbrado a tanta, digamos que a tanta ayuda, pero digamos que tampoco acá el ejercicio es que ya no se ayude, sino que en una justa medida, como lo decíamos ahorita, en una medida razonable, se acompañe desde la cultura, pero no se maternalice claramente el proceso, pues digamos que con las personas que tienen o que ingresan con esta condición. El liderazgo es, digamos que, demasiado importante y es precisamente eso. Existe claramente el riesgo de no tener una preparación y que no se hace ningún filtro, la entrevista es súper básica, ay, pero como la persona tiene este tipo de condición, pues yo ni prueba psicotécnica le voy a hacer, o sabe que no le hagamos nada y pues lo entramos digamos que sin ningún proceso, ningún filtro, y eso que permite claramente rotación, porque si no se tiene un proceso preparado, un ecosistema organizado en todas las, digamos que en todas las áreas que estamos viendo, claramente el nivel de rotación va a ser muy importante. La persona no se va a sentir cómoda porque no se generó ese acompañamiento, va a haber una frustración tanto de la psicóloga como del equipo, como de la persona, y claramente va a haber un impacto en la reputación corporativa, porque ustedes ahorita ya saben que las redes sociales es el chismógrafo pues de todo el mundo, entonces es un ejercicio que impacta y se materializa un riesgo claramente desde el riesgo reputacional. Entonces es demasiado importante ver precisamente cómo se prepara ese ecosistema corporativo para avanzar precisamente con esa preparación. Viene un ejercicio y es precisamente reclutar para incluir y es preparar el terreno. Yo llego a muchas organizaciones y las personas que vienen de programas ya estructurados, digamos que vienen de algunas entidades o algunas, digamos que algunas agencias de empleo, algunas universidades o algunos focos también, digamos que de entidades que están generando el proceso de preparación de las personas para la inclusión a la vida laboral de las personas que tienen condición de discapacidad, pues son diferentes canales. Ahora también que nos encontramos que la selección se hace directa. ¿Sí? Y aquí es donde precisamente vemos el proceso que estábamos recorriendo anteriormente y es esa infraestructura, cómo está, esa accesibilidad, canales adaptados, la cultura del equipo contra los sesgos, pero también aquí el ejercicio es poder desde el proceso irse tanto adelante como atrás. Por ejemplo, si yo tengo a Magneto, por ejemplo, para que me haga todo el proceso y ese es mi ATS o a TRI o a Book, o sea, cualquiera de los ATS que están en el mercado, ¿cómo genero yo el entendimiento que la persona debe, por ejemplo, si va a pasar por el proceso normalito, cómo va a incluir la información? Sobre qué tipo de discapacidad se está preguntando en el ATS si tiene algún tipo de discapacidad, si pertenece a alguna comunidad, eso se pregunta, eso no se pregunta, eso está mal, eso está bien. Es decir, digamos que el objetivo del proceso, claramente preparar ese terreno es yo sentarme, tanto cara a compañía como cara, digamos que usuario, y es qué necesitaría yo para poder tener precisamente digamos que esas necesidades y que la cadena como tal esté con el contexto, esté preparada y que precisamente esto me vaya abonando precisamente el terreno para, digamos que ir avanzando precisamente con ese entendimiento. Y parte precisamente de ese punto inicial y es la entrevista. Dani nos mandó una pregunta. ¿Qué tan preparada considera que está su organización para vincular personas en programas de diversidad e inclusión de manera segura y sostenible? Listo, aquí los dedos más rápidos del oeste. ¿Quién nos contesta? Estamos iniciando y aún no contamos con una metodología, tenemos procesos definidos, pero identificamos oportunidades de mejora y contamos con una estrategia robusta y queremos fortalecerla. Súper. 78% estamos iniciando y aún no contamos con una metodología estructurada. 23% tenemos procesos definidos, pero identificamos oportunidades de mejora. 76% con la primera pregunta. 23%. Súper. Buenísimo. No, están iniciando y no cuentan con una metodología estructurada. Buenísimo. Solamente una persona, contamos con una estrategia robusta, queremos fortalecerla. Buenísimo. A mí me gustaría que también, digamos que en el chat o en el chat ustedes, aparte de dejar la pregunta, puedan también dejar como qué buenas prácticas están generando en sus compañías. Claramente aquí, digamos que estamos con personas de talento humano. Y a mí me parece interesante también cómo generar esa conversación. Entonces, digamos que dentro del proceso,
digamos que poder generar de pronto como, mira, en la organización hemos implementado esta buena práctica, me ha ido muy bien con esta entidad, me ha ido, hemos alternado este proceso, es decir, que ustedes también puedan compartir esas buenas prácticas en el chat para que las personas también puedan leer la información y puedan llevarse también diferentes metodologías, digamos que información que ustedes también como asistentes a este proceso puedan aportarle a las áreas de talento humano de las organizaciones que nos están acompañando hoy. Entonces, bienvenidas las buenas prácticas, bienvenidas las recomendaciones, bienvenidos los asteriscos que podemos tener en cuenta, porque precisamente esto hace parte de esta comunidad que podamos nosotros también compartir, digamos que por este medio, la información. Entonces, dentro también de ese punto, la matriz de la entrevista inclusiva, claramente aquí viene un ejercicio bastante relevante y es precisamente poder tener un proceso de evaluación acompañado claramente y en esa pregunta que cuando ustedes dicen que están iniciando, me parece muy relevante porque en el acompañamiento que yo le genero a las compañías desde la visión de riesgos en talento humano, yo les decía, bueno, y las psicólogas organizacionales están acompañando o las ha venido acompañando a alguien quizá desde la psicología clínica para poder saber qué puedes preguntar, qué no puedes preguntar, cómo estructurar la entrevista, cómo generar precisamente esa información de valor y no generar precisamente esos sesgos que se puedan presentar. Entonces, claramente tenemos diferentes tipos de condición, los aspectos claramente que la compañía necesita evaluar y precisamente como todo el ejercicio, no solamente de la persona, sino de su red, digamos que externa, y precisamente como la información que las compañías necesitan saber para poder organizar, digamos que la información y el conocimiento, en este caso, pues digamos que de la contraparte, y precisamente saber qué preguntar y qué no preguntar. Entonces, por ejemplo, origen de la discapacidad, cuestionamientos sobre las limitaciones, que a veces de pronto son preguntas irrelevantes, y precisamente, digamos que identificar muy bien qué preguntas pudiesen darse como estigmatizantes a la persona pues que estamos, digamos que en este caso conversando. Entonces, le doy paso a Alma, que nos va a contar un poco precisamente desde la experiencia cómo desde la psicología clínica, digamos que se pueden emitir algunos tips, algunas recomendaciones a ustedes que son, digamos que las personas que están generando las entrevistas o sus equipos de trabajo, o incluso ustedes pueden ser jefes inmediatos que también están acompañando esos procesos de entrevista, porque en muchas ocasiones claramente el proceso de selección requiere que los jefes inmediatos también evalúen algunas condiciones. Entonces es muy importante que esta información ustedes también puedan compartirla y puedan generar de pronto también esa información a los equipos que tienen dentro de la organización. Lani nos manda otra, nos tiene abordados acá con preguntas. ¿Qué tan preparada está su área de talento humano para hacer entrevistas inclusivas especializadas? Entonces, utilizamos el mismo modelo de entrevista para todos los candidatos, hemos realizado algunas adaptaciones para la entrevista y contamos con protocolos diferenciados según el perfil y condición. 45% utilizan el mismo modelo, 41% han realizado algunas adaptaciones. Uy, están empatados. Utilizamos el mismo modelo y hemos realizado algunas adaptaciones. Bueno, ya desempataron. 42% sigue la primera pregunta punteando. Buenísimo, súper. Listo, Alma. Entonces te doy paso a la información que nos vas a compartir. Gracias, Pato. Buenas tardes a todos. En efecto, todo lo que ha venido hablando va todo alrededor de la importancia del cómo encontrarnos frente a una persona que tiene una discapacidad. Va desde la primera palabra que interactuamos y que tenemos con esta persona hasta todo el proceso, no solo de selección, sino también de acompañamiento que hay una vez ingresa la persona a laborar. Y esto incluye inicialmente en el proceso de selección, que lo vi ahorita en los comentarios también, que lo mencionaron, y es que ahora ya no se menciona una persona en condición de discapacidad, sino una persona con discapacidad, independientemente de la discapacidad que tenga esta persona. Esto implica eliminar cualquier tipo de estigmas o cualquier tipo de palabras que pueden ser también muy dirigidas desde el amor y desde la protección, pero que a veces pueden sonar muy discriminatorias, como el discapacitado, el rarito, la persona que necesita ayuda, puede ser también percibido de manera no adecuada por la persona que está recibiendo este adjetivo. En ese sentido,
en la entrevista es muy importante centrar las preguntas hacia las funciones del cargo. Entonces, las preguntas deben estar relacionadas hacia la experiencia laboral puntual de la persona, independientemente de si ha tenido su discapacidad durante toda su vida o solo desde cierta edad y etapa de vida. También debe ir arraigado hacia las competencias técnicas que tiene la persona, las habilidades blandas que posee para poder realizar el cargo, la adaptación que necesita la persona en su entorno de trabajo para poder ejecutar las funciones que le serían dadas y también si necesita algún tipo de apoyo en términos tanto físicos como emocionales para poder desempeñar sus funciones. Y aquí en este último me detengo un poco y cuando yo hablo de algún apoyo emocional, me refiero a que es muy necesario poder entrar a indagar si la persona ha tenido un proceso de rehabilitación, em, que simplemente esto sirva como un proceso de adaptación a su cargo. Únicamente si también la persona lo pone sobre la mesa. Si no, esto debería encontrarse en una etapa o en una fase más adelantada, más allá de la primera entrevista. Lo que sí es muy necesario es, por ejemplo, preguntarle a la persona si en el momento de la entrevista necesita algo adicional por parte de la empresa para que pueda sentirse más cómoda de poder desenvolverse y poder llevar a cabo su intervención de manera adecuada. Entonces, les pongo un ejemplo y es si la persona llega a la empresa y es una persona de baja estatura, se le debe preguntar si requiere un estilo de butaco para que pueda entrar a recepción sin tener que estar de pronto teniendo dificultades para poder observar más allá por su estatura. Esto yo sé que puede parecer algo extraño porque casi no lo hacemos y por eso es que las personas no saben si sería adecuado o no. Y lo adecuado no es ni que nadie se agache, ni que nadie realmente intente tomar la estatura de la persona, sino tratar de adecuar el contexto para que la persona quede a la estatura de lo que se encuentra en este momento a su disposición, que en este caso sería pues la mesa o el atril donde está la recepción. Ahora, esto nos lleva a evitar preguntas sobre la condición médica de la persona, es decir, la discapacidad siempre va a ser información sensible y por ende va a ser privada y no corresponde preguntar nunca acerca de diagnósticos, acerca de las causas de por qué tiene esta discapacidad, ni su historial clínico, ni su medicación. Tampoco es bueno hacer este tipo de preguntas como cada cuánto le toca ir al médico. em, o usted si se cree capaz de hacer este tipo de, de funciones, porque acá es donde nos vamos a que el lenguaje que debemos tener debe ser un lenguaje respetuoso. Y al final y al cabo, a una empresa lo que le interesa es saber si la persona puede realizar las funciones de acuerdo también a su experiencia y sus conocimientos, porque de alguna manera también tenemos que proveer la manera en que las pueda realizar. Entonces, siempre va a ser recomendable hablar, como lo mencioné previamente, de personas con discapacidad, de ajustes que sean razonables y de apoyos que sean necesarios. Es bueno tratar de evitar expresiones como sufre de algo o padece de algo o está limitado por algo, ya que en algunos contextos esto puede percibirse como el estar minimizando a la persona, como una frase muy reduccionista que podría definir únicamente a la persona por su condición y no es así. Les voy a dar algunos ejemplos comparativos para que ustedes puedan tener en cuenta y es, no es adecuado preguntar qué discapacidad tiene, es adecuado preguntar, las funciones del cargo son estas, ¿usted requiere algún ajuste para realizarlas? No es adecuado, puede trabajar a pesar de su discapacidad. Es adecuado, ¿qué experiencia tiene realizando estas funciones? Ahora, no es adecuado, toma medicamentos y es adecuado, ¿hay algún apoyo que facilite su desempeño laboral? Entonces, a esto me refiero con que es necesario siempre tratar de plantear nuestra pregunta en términos de cómo podríamos ser también un facilitador para que la persona pueda sentirse en total equilibrio y equidad. Hay algo que siempre suele suceder y es que cuando empezamos una entrevista, a veces menos es más y entonces a veces algo como exceso de genuinidad y entonces
decir, uy, tengo un poco de nervios, es la primera vez que trato con personas como usted o algo así, puede sonar también muy discriminatorio y todo esto puede tener también repercusiones legales porque en realidad ellos son personas completamente funcionales, simplemente que requieren de algún tipo de apoyo necesario. Si quieres, Pato, prosigue y ya continúo un poco con lo siguiente. Súper, muchas gracias. Entonces, dentro de este proceso, claramente viene la fase precisamente pues, del proceso de evaluación de confiabilidad. Entonces, algunas compañías me decían, pero ¿será que si nosotros le hacemos el mismo estudio de seguridad, la persona que puede estar pensando, no, pero ¿será que de una vez le va a dar ansiedad por saber que va a ser evaluado? Entonces, del proceso, claramente, digamos que lo que estamos conversando precisamente es, nosotros no estamos evaluando ninguna discapacidad. Estamos evaluando confiabilidad. La persona en efecto ha entregado una información, la persona en efecto ha entregado una documentación y lo que nosotros claramente hacemos es verificar exactamente igual con los terceros que emiten los documentos, con la información que nos está compartiendo, si la información claramente, digamos que verídica o no, porque una persona, digamos que igual que tenga precisamente una discapacidad, si está entregando un documento que carece de veracidad, como el certificado de discapacidad, como un diploma de sus estudios académicos, como una carta laboral, pues definitivamente, independientemente de todo, está cometiendo un delito, ¿m? Que es falsedad en documento. Entonces, ahí es demasiado importante porque a veces, como lo hemos mencionado en muchas ocasiones, como no, es que imagínense, se nos va a salir con un hallazgo, con una alerta, definitivamente yo zafo, o sea, yo como que prefiero no pedirle ninguna documentación y yo sugiero que acá no le hagamos tanto porque lo vamos a estresar, porque qué pasa si sale alguna novedad, de pronto no me entiende lo que le estoy preguntando, pero él no sabe que de pronto que el acta y el diploma son diferentes, o sea, viene también desde los sesgos también y es precisamente identificar que se está evaluando la confiabilidad de la persona porque tiene que surtir claramente el debido proceso. Y claramente viene este embudo y es precisamente la entrada, el filtro de los diferentes riesgos operativos que se pueda, digamos, que generar dentro de la fase, pues digamos que per se del estudio de seguridad y precisamente la salida de una información de la persona que previamente ha sido evaluada. Y claramente aquí viene digamos que un conjunto de información y es precisamente las diferentes fases que va a tener o que tienen, digamos que las comunidades o el proceso. Digamos que de las personas con discapacidad o la fase tradicional de personas, digamos que de las que evaluamos en el día a día. Entonces viene acá un proceso y es precisamente esos filtros técnicos y la confiabilidad y esa arquitectura que se pueda generar. Entonces, la validación documental, entonces, pero ¿qué hacemos si la persona no sale con un antecedente penal? ¿Será que le decimos? ¿Será que no le decimos? Claramente yo en la sesión de la masterclass anterior yo les decía, de la comunicación usted puede tener dos cosas, o una tutela o una confianza. Entonces, de verdad que es demasiado importante aprender a manejar la comunicación a nivel general, claramente, pero también es muy importante precisamente esa claridad. Entonces, claramente el ejercicio normativo en términos de antecedentes es un ejercicio que se tiene que realizar en todas las compañías por SAGRILAF, por todo el sistema lavado de activo, la lista restrictiva, las listas vinculantes, si ustedes son una entidad, son entidades que tienen procesos, digamos que estatales y demás, hay unas normativas, entonces es demasiado importante claramente ver que se tiene que surtir pues el debido proceso. La verificación académica es una verificación igualita a la tradicional. Lo que sucede claramente es que nosotros vamos a colegios de educación especial. Si claramente la persona estudia en un colegio de educación especial, si tiene una formación, por ejemplo, el Instituto de Personas Ciegas entrega, digamos que documentos y se hace una verificación exactamente igual. Claramente aquí vienen los tiempos de respuesta, viene la autorización de protección de datos, en muchas ocasiones viene el acompañamiento de la firma del tutor de la persona, entonces claramente vienen unos complementos pero digamos que un poco el fondo y las validaciones pues son muy similares a cómo se maneja. Y viene acá el proceso del certificado de discapacidad. Ustedes dirán, Patricia, ¿han encontrado certificados de discapacidad que carecen de veracidad? La respuesta es sí. Entonces, claramente es muy importante, digamos que ustedes deben solicitar el certificado y dentro del contenido del ser, porque digamos que en este caso en el estudio se verifica la confiabilidad del documento per se, pero el contenido claramente tiene una información de valor que en este caso pues el equipo de talento humano debe revisar respecto a los porcentajes y la información que viene dentro del certificado. Si quieres, Alma. Sí, acá me parece importante recalcar que si bien es de mucho valor que presenten el certificado, también
es necesario saber que no es ni un requisito para contratar ni un requisito para excluir. Y en este sentido también existen muchas personas con discapacidad que no están obligadas a sacar su certificado, que digamos que es lo adecuado porque al final y al cabo es, es la herramienta de reconocimiento y de garantía de sus derechos como personas con discapacidad. Pero si bien es necesario utilizarlo como parte logística del proceso, no debería ser necesariamente un mecanismo o un argumento de exclusión laboral. Entonces, estaba leyendo también que preguntan cómo podría de alguna manera motivarse a la persona a poder sacarlo. Y yo creo que eso hace parte también del acompañamiento, que me voy a adelantar un poco, y es una vez ingresa la persona, se le puede realizar un acompañamiento en un tiempo de aproximadamente 30 o 60 días, en el cual se verifica la adaptación que ha podido tener a su entorno laboral y a las herramientas y los apoyos que sean necesarios. Y también en este espacio poder mostrarle a la persona las ventajas como usuario y como ciudadano colombiano que tiene de poder adquirir el certificado, incluso poder explicarle cuál sería también este proceso, que para esto se podrían acompañar mucho con un paquete, por ejemplo, de sesiones en psicología clínica para que tengan que desligarse un poco de la organizacional. Sigue, Ok. Pato. Listo. Yo por acá les voy a ir dejando el Instagram de Alma, de Simetría, que es la compañía de Alma, por si ustedes tienen alguna pregunta, inquietud, duda, con mucho gusto le pueden escribir. Al finalizar también dejamos el teléfono de ella por si tienen preguntas, recomendaciones, sugerencias, que con todo gusto, precisamente para eso abrimos el espacio, para que ustedes se puedan apoyar de profesionales y seguramente puede ser alguna pregunta que ustedes dicen, ah, pues esa pregunta tan bobita la que yo puedo hacer. Todas las preguntas son inteligentes, todas las preguntas son de valor precisamente para poder que ustedes puedan también tener esas herramientas y puedan, digamos, que acompañar todo este proceso. Entonces, acá precisamente el ejercicio dentro del proceso está todo el proceso de la validación documental, de la validación de diplomas, el certificado de discapacidad y viene todo el proceso de acompañamiento también de las visitas domiciliarias. Entonces, normalmente las visitas domiciliarias las realiza un psicólogo, un trabajador social. En algunas ocasiones estamos yendo a hacer visitas domiciliarias, claramente eso es un enfoque psicosocial, pero hemos tenido también que acompañar de manera diferente personas, digamos que con lenguaje de señas, ¿sí? Entonces, esto también obliga a que los aliados, los proveedores, incluso ustedes mismos también, puedan tener personas que tienen precisamente, digamos que este abordaje de lenguaje de señas o digamos que una especialidad también importante dentro de las organizaciones. Entonces, digamos que normalmente las visitas domiciliarias tienen ese foco psicosocial desde selección, pero también en las visitas domiciliarias yo siempre les digo a mis clientes, es tú qué necesitas que podamos preguntar, es que tenemos la persona 45 minutos. Entonces, claro, se preguntan algunas condiciones socioeconómicas, familiares y demás, pero ese es un espacio también para que se puedan hacer preguntas con las que ustedes puedan conocer más de fondo la persona que va a estar en el proceso. Nosotros también acompañamos, por ejemplo, visitas para temas de recomendaciones médicas, porque la persona tiene recomendaciones médicas, incapacidades eternas, y resulta que es la persona que lava mano en todo el barrio, entonces tiene una tendinitis y tiene una bursitis, y resulta pues que dice que es por la labor que realiza la compañía y la persona cuando se va a hacer esa visita de validar esas recomendaciones médicas, pues no está cumpliendo lo mínimo que debería estar cumpliendo, por ejemplo, en su casa. Entonces, dentro de este proceso, precisamente es ver esa red de apoyo, los factores protectores y familiares que puedan tener las personas dentro de la visita, y es demasiado valioso hacerlo claramente en un entorno donde se pueda identificar precisamente cómo funciona esa dinámica ya en campo, porque la persona en la entrevista te puede manifestar, te puede relatar, pero ya cuando se hace ese acompañamiento, digamos que también utilizando esta metodología, pues es de demasiado valor. Como lo hemos dicho, la visita no tiene calificación, a menos claramente de que encontremos una situación de riesgo importante, pero netamente una visita es para recopilar información. Y también en muchas compañías tienen un proceso tradicional y, por ejemplo, tengo una compañía que hace polígrafo a todo el personal que va a ingresar, pero me decían, Patri, ¿y yo cómo hago? Ya no le puedo aplicar polígrafo. Entonces aquí viene precisamente el tipo de discapacidad y qué significa precisamente una poligrafía, qué significa estas pruebas de confiabilidad que se utilizan en las organizaciones por el nivel de riesgo, y dentro de este ejercicio precisamente saber qué aplica, qué no aplica y qué deberíamos tener en cuenta en este proceso. Entonces, por ejemplo, ¿a qué persona le podemos aplicar la poligrafía? Poligrafía mide el sistema nervioso, pero por ejemplo, yo les decía, yo siempre les pregunto, ¿cuál es la discapacidad que tiene la persona para entender, por ejemplo, si le hace falta un miembro
inferior, un miembro superior. Digamos que, por ejemplo, personas con temas de medicamentos, si tiene una discapacidad mental psicosocial, que está tomando medicamentos que le aplacan claramente el sistema nervioso y demás, pues dentro de las mismas variables de las condiciones de las poligrafías, por ejemplo, o de las técnicas, digamos que de confiabilidad sobre el estrés de voz o el de digamos que el del rostro, que es una técnica que es virtual, que dura 2 horas y media, que es una técnica muy funcional y en la que estamos utilizando, digamos que para esta compañía, y es que mide la confiabilidad por medio de una técnica que se llama fotopletismografía y es la sensación termodérmica del rostro. Entonces no se está generando precisamente un contacto físico con la persona, es por medio de un equipo, pero también digamos que están las pruebas, digamos que también con sistemas como el BCA. Entonces depende claramente del proceso, depende del nivel de riesgo y depende también del ejercicio dentro del proceso que se pueda generar para poder sugerir. Y aquí claramente por eso digamos que nosotros dentro del proceso generamos precisamente un modelo diferencial y es no solamente tener las herramientas que un proveedor tradicional tiene, sino que también digamos que vamos asociado también a poder hacer un acompañamiento integral desde el entendimiento, desde el proceso de selección, pero también sugiriendo esas alternativas de metodología, de validación y de información para que se pueda tener, digamos que, un análisis de manera integral dentro de esta fase claramente del proceso de talento humano y de selección respecto pues al ejercicio de la evaluación de las personas de comunidades o digamos que con discapacidad. Entonces viene acá un factor humano supremamente importante y es precisamente la empatía, la experiencia, el conocimiento técnico y la ética, porque claramente configuran muchas variables que pueden ser demasiado positivas o también pueden jugar en contra y se nos puede volver un riesgo. Entonces aquí, Alma, te cedo el espacio para ampliar más. Claro que sí. Bueno, cuando hablamos de empatía, hablamos de esa capacidad de poder entender la situación que la persona está atravesando y en este caso siempre lo tenemos que llevar a un tema personal en el cual tenemos que ser cuidadosos con el daño emocional que se le puede causar a la persona, pero también tenemos que tener cuidado con el tema laboral que puede implicar para nuestra empresa. Entonces, hablaré primero en términos personales y hay que tener mucho cuidado con si mis niveles son bajos en cuestión de empatía, yo puedo generar sentimientos de discriminación, de estrés, de ansiedad, básicamente una percepción de discriminación y la pérdida de confianza como tal de la persona. Y esto me va a implicar en términos legales que puedo tener mala reputación, puedo incurrir en demandas o en acciones justamente por discriminación. Esto me puede representar también una pérdida de mi talento, la rotación, como ya lo había comentado previamente Pato. Y la verdad es que todo esto únicamente se centra en que la persona que tengo enfrente requiere el mismo trato que le doy a mis otros colaboradores y en ese sentido yo también tengo que identificar mis habilidades y las de las personas que van a tener rodeada a este usuario. Y acá es donde pueden entrar algunas capacitaciones o algunos temas que sean necesarios tener previamente con la institución, con la corporación, con el equipo de trabajo, en términos de poder generar habilidades de comunicación, en términos de poder generar un plan de acción de primeros auxilios psicológicos si es necesario, en términos de también poder tener de una manera mucho más asertiva y adecuada con la persona toda una comunicación que vaya siempre ligada hacia el tema laboral. Y menciono y hago principal énfasis en los primeros auxilios psicológicos porque no se requiere ser terapeuta para poder aplicar los PAP, así es su sigla, y tampoco representa que esto tenga que ser un proceso terapéutico o que esto haga que la persona automáticamente y de manera obligatoria pues ingrese a terapia. Entonces, simplemente pueden ser alternativas y pueden ser herramientas que las instituciones deben empezar a desarrollar paralelamente, más allá de hablar solo de empatía, que siento que se habla muy general y no se dan paso a paso las herramientas y los ítems que deberían tenerse para poder hablar con personas con discapacidad. Súper, Sigue, Pato. muchas gracias.
Listo. Entonces, dentro de este escenario, precisamente también nosotros como terceros o como aliados en los procesos de las compañías, pues digamos que también generamos una evolución del proceso. Entonces, normalmente todo este tema de validaciones de documentos, de estudios y demás, solamente estaba anteriormente asociado a un proceso transaccional, verificar unos checklists, o solamente en este caso el proveedor, digamos que generaba precisamente como el concepto favorable, no favorable, con hallazgo, sin hallazgo, alto riesgo, bajo riesgo, dependiendo un poco de las compañías con las que ustedes trabajen. Y es precisamente pasar de ese enfoque tradicional a pasar a un ecosistema diferente y muy alineado al ecosistema inicial que estábamos mencionando sobre todas las áreas que interfluyen dentro del proceso, pues digamos que de talento. Y es precisamente que en este caso todos los modelos de gestión de riesgos en talento humano que utilizan diferentes herramientas como los estudios de seguridad, pruebas psicotécnicas, y diferentes herramientas de evaluación de los procesos de selección, pues deben tener precisamente ese enfoque preventivo y sistémico, ¿sí? Ese modelo integral de consultoría y capacitación. Por eso nosotros, ya lo vamos a ver ahorita, pero digamos que por eso generamos un acompañamiento, no solamente del aplique la herramienta como tal, sino digamos que nosotros generamos ese acompañamiento previo en las consultorías, en las formaciones, en las capacitaciones, en esos procesos de entendimiento de contexto para que precisamente el proceso se pueda desarrollar de la manera más orgánica, más, digamos que, tranquila posible y claramente cumpliendo todo el tema normativo, organizacional, pero también que el proceso surta un poco el alcance y el objetivo que quieren las compañías respecto pues a la vinculación y la buena experiencia, no solamente claramente de las personas con discapacidad o personas de comunidades, sino que también claramente el personal pues que normalmente se está vinculando. Entonces, todo este proceso, claramente nosotros lo que hacemos es realizarlo como en dos etapas. O tenemos, digamos que un pilar 1 y un pilar 2, y es precisamente esas auditorías y el diseño de políticas a la medida de las compañías. Todos tienen unos riesgos diferentes y todos tienen unas particularidades distintas. Entonces, nosotros lo que hacemos precisamente es hacer esas consultorías, esas asesorías para poder acompañar el proceso desde principio a fin, desde la óptica de riesgo en talento humano, no desde competencias, no desde habilidades, no desde liderazgo, no desde cultura, que aunque le pega claramente al riesgo, nosotros lo vemos desde esa óptica de prevención, desde la autorización de protección de datos, desde la comunicación, desde sus ATS, desde la convocatoria, desde las metodologías de comunicación, desde el yo si le escribo por WhatsApp o le mando un audio o le mando un correo o hablo con el tutor, es decir, cómo se genera ese proceso de acompañamiento, cuál es el contenido, la documentación que se debe tener, lo tengo que hacer llenar 500 formatos porque claramente en selección. Si nosotros sufrimos ahorita normalmente porque las personas llenan formatos y llegan al estudio de seguridad súper bravos porque dicen que ya entregaron todos los documentos al inicio, pero aún pasando por un proceso de estudios de seguridad, llegan a contratación sin el diploma, ¿sí? Y tienen que volver a pedir el señor diploma. Todos esos procesos claramente se tienen que mirar de una manera, o sea, te tienen que tener una visión holística que permita también que el proceso sea sistemático, progresivo, que sea lo más organizado precisamente dentro del ejercicio y que precisamente, pues digamos que se pueda avanzar con una metodología bastante organizada y bastante metódica. Y también es empoderar la primera línea de defensa a las áreas de gestión humana y de talento humano y de selección. En el mercado no existe, digamos que ninguna formación, ningún entrenamiento de manera formal, precisamente en que les enseñen a las psicólogas de selección también a detectar riesgos. Obviamente lo hacen de una manera pues muy empírica, muy buenas, porque yo conozco gerentes de talento humano, psicólogas, que de verdad tienen una perspicacia para identificar situaciones inconsistentes que se pueden estar presentando dentro de los procesos de selección y un poco se vuelven como ese arquero. Pero nosotros también por eso generamos este acompañamiento en esos seminarios muy prácticos con casos reales. Intecto hace más de 8.000 estudios de seguridad al mes y en estos casos reales vemos claramente cómo se puede analizar, qué variables se deben tener en cuenta y a nosotros no nos interesa que nos manden 500 personas y esas 500, digamos que 300 personas no pasen el filtro respecto, por ejemplo, a temas de listas y antecedentes. Lo que nos interesa precisamente es entregar una información para que ustedes dentro del proceso de selección puedan filtrar y que claramente vayan en ese embudo y que cuando ya lleguen al estudio de seguridad, claramente si se presenta alguna situación inconsistente, pues sea reportada. Pero en muchas ocasiones yo siempre les digo a las psicólogas, hay cosas que se pueden preguntar. ¿Por qué no lo preguntan? Porque si tú le hubieras preguntado, mira todo el tiempo que pasaste, todos los costos que generaste y le hubieras podido preguntar,
esa información al inicio, digamos que a las personas. Entonces nosotros no solamente tenemos todos los eslabones que cualquier compañía pues que vende este servicio de estudio de seguridad tiene, sino que generamos ese acompañamiento, la asesoría, la consultoría, el entrenamiento a las psicólogas, porque yo digo, nosotros entregamos un informe y yo me pongo en lugar de la psicóloga y digo, ¿y ahora qué hago con esto? Me dice que tiene un hallazgo y que tiene un delito y que está súper enrollado con un tema de deuda y resulta que llegaron a la casa y la persona estaba distribuyendo estupefacientes y resulta que la persona en la prueba de poligrafía dijo una cantidad de cosas y qué hacemos con esto, esto es malo, lo contrato, no lo contrato. Es decir, digamos que con la información que nosotros entregamos, lo que queremos es que precisamente se pueda entender de una manera práctica y sencilla y que ese apetito de riesgo se pueda también configurar en poder tomar decisiones también muy prontas y rápidas para que precisamente ustedes también que tienen toda la presión de entregar pues el recurso a la organización pues puedan hacerlo de una manera tranquila. Entonces, dentro del proceso, nosotros tenemos o manejamos normalmente, digamos que un ecosistema y es precisamente con los 26 años que tenemos de experiencia, acompañar a las empresas en estos temas nuevos, diversidad, inclusión, digamos que derechos humanos, la configuración de todo el proceso respecto al análisis de riesgos y demás. Nos lanzan una pregunta, ¿su equipo de talento humano está realmente preparado para identificar los riesgos asociados a la vinculación, adaptación y permanencia laboral de personas en condición de discapacidad? Bueno, en discapacidad ya nos aclararon. Entonces aquí tenemos respuestas. ¡Wow! 100%. Tenemos conocimientos generales, pero no formación específica en gestión de riesgo aplicada a la inclusión. Buenísimo. Súper. No hemos evaluado si existen riesgos diferentes a estos procesos. 77% tenemos conocimientos generales. La segunda pregunta es la que mayor tiene, 80%. Buenísimo. Entonces, en este proceso, claramente, dentro del ejercicio que nosotros realizamos, tenemos una metodología propia con la que acompañamos, digamos que el proceso, y no solamente claramente desde inclusión, también desde derechos humanos, en interpretar precisamente, oiga, si la persona, por ejemplo, ya pagó una condena, ¿la compañía lo contrataría? ¿No lo contrataría? Las excepciones, por ejemplo, ahorita con todo el proceso de género, que también viene un tema de inclusión, todo el tema de género, oiga, si una persona tiene una denuncia hace muchos años por inasistencia alimentaria y violencia intrafamiliar, ¿usted lo contrataría o no lo contrataría, por ejemplo? Y eso está pasando mucho. Anteriormente las empresas tenían unos semáforos donde, digamos que se categorizaban algunas novedades, ahorita lo han cambiado porque precisamente viene todo este tema de diversidad, de inclusión, derechos humanos, género, mujer, lina púrpura, todo el tema, digamos que lila que se presentan las organizaciones y dentro de ese ejercicio pues claramente pues viene todo el acompañamiento desde la gestión de riesgos en talento y desde el entendimiento de cuáles son las mejores prácticas, las mejores metodologías dentro del proceso. Entonces aquí el ejercicio y la invitación precisamente es poder, digamos que para los clientes actuales, ustedes tienen el acceso a nuestra plataforma a ver los servicios complementarios para que puedan agendar un espacio con el equipo y nosotros poderles contar precisamente dentro del proceso y primero resolver sus dudas y segundo ver también dentro de la configuración cuál es la herramienta sugerida por el tipo de discapacidad y también dentro del proceso qué sugeriríamos que se pudiera realizar o no se pudiese realizar o qué tendrás que tener en cuenta para poder tener la información. Lo otro es que también aquí necesitan las compañías el acompañamiento de relaciones laborales, si el área tiene diversidad e inclusión, un área como tal, también desde el área jurídica, también desde, digamos que el oficial de cumplimiento, el oficial de protección de datos, el oficial de transparencia y ética empresarial, es decir, toda esta configuración se tiene que tener un acompañamiento de implementación. Yo siempre defiendo a las psicólogas, siempre parezco una tigresa cuando voy a defender a las psicólogas porque siempre le chutan, perdón la expresión, le chutan el pato a talento humano. Entonces usted mire a ver qué hace y entonces si sale mal fue culpa de talento humano y entonces usted hizo una mala entrevista y es que usted para qué le aplica esa prueba y es que entonces ahora yo necesito, estamos incumpliendo la cuota, que por acá está la pregunta, estamos incumpliendo la cuota porque ustedes no han sido capaces de contratar a una persona, pues ¿eso qué significa? O sea, entonces siempre es importante permear todo el proceso y claramente compartir la información. También los invitamos a que puedan, digamos que anotar o escanear acá mi teléfono y aquí el objetivo es que los primeros que me dejen un mensaje en mi WhatsApp con su nombre y el cargo y la empresa, digamos que van a recibir unos premios que tenemos para las personas que nos compartan rápidamente un hola, un sticker, un meme dentro de mi WhatsApp y me dejen su nombre y el nombre de la compañía para acompañarlos precisamente con más información, con casos de éxito, con metodologías que estamos utilizando y que también nos puedan, digamos que seguir dentro del proceso
de nuestras comunicaciones para que los podamos seguir invitando a estos escenarios importantes. La pregunta que nos hace Daniela es, ¿qué le gustaría fortalecer en su organización durante los primeros 12 meses? Un programa de inclusión más sólido, un proceso de selección más confiable, una estrategia integral que combine inclusión, cumplimiento y gestión del riesgo. Buenísimo, 79%. Entonces, dentro de este proceso, ya le damos espacio a las preguntas que nos estaban compartiendo por acá en el chat. Dame un segundito. Si tiene preguntas, es el momento de lanzarlas. Hola, hola a todos. Les puedo compartir las preguntas y los comentarios que tenemos desde el inicio de la conversación, un tanto de pronto las demás personas que se encuentran aquí quieren participar. ¿Qué les Súper, parece? dale. Listo. Entonces tenemos primero a Diana Carolina Piracoca. Ella nos está manifestando. Considero que es importante precisar que el lenguaje es muy relevante para los procesos de inclusión. Ya no se denomina persona en condición de discapacidad. La última resolución 1197 del Ministerio de Salud se denomina persona con discapacidad. Creo que eso fue algo que manifestó Alma Súper. hace un ratico en la conversación. Luego tenemos a... Y me encanta la pregunta, porque ustedes se dieron cuenta que yo era intencional en condición. O sea, dije condición 500 veces. Entonces, el objetivo precisamente, y gracias Diana por el aporte, es empezar a identificar precisamente el lenguaje. Y digamos que Alma lo clarificó, y es precisamente desde esa parte, precisamente desde el lenguaje, desde la normativa, cómo se denomina, porque, por ejemplo, esto hace parte, en este caso, por ejemplo, de persona con discapacidad, pero, por ejemplo, a nosotros, y lo he acompañado en entidades demasiado grandes en Colombia, y es yo, ¿cómo sé si la persona no quiere, o sea, identifica de una manera diferente, y yo no lo puedo decir? Si es un hombre por su género, yo no me puedo referir, digamos que como él, si no tengo que decir él, ella, incluso los correos electrónicos tienen la denominación de esa particularidad, por ejemplo, en temas de diversidad. Entonces, es demasiado importante adquirir precisamente la terminología correcta y puntual. Y gracias, Diana, porque nos dejaste incluso el espacio, la norma y demás para poder avanzar. Entonces, gracias, Mari, y sigue con la otra. Vale, continuamos con Anduriña Rincón, que dice, en nuestra organización estamos adelantando un proceso integral de inclusión laboral en alianza con una fundación especializada en el tema. Esta entidad cuenta con amplia experiencia en inclusión y ha realizado una visita técnica a nuestra infraestructura con el objetivo de evaluar las condiciones de accesibilidad y realizar recomendaciones que faciliten la vinculación de personas con discapacidad. Adicionalmente, la fundación actúa como aliado estratégico brindando acompañamiento experto en prácticas de inclusión, sensibilización organizacional y adecuación de procesos, garantizando así una implementación estructurada, sostenible y alineada con los principios de equidad e inclusión. Buenísimo. Anduriña, si les puedes dejar el dato a las personas que están en este espacio, sería demasiado interesante para que ellos también puedan conocer de esa buena experiencia que tú has tenido, precisamente para poder que ellos también se puedan apoyar en estas entidades que de verdad que tornan un valor bastante relevante. Entonces, gracias por tu aporte, y mira el contenido que nos estaba compartiendo ella, y es que está cubriendo varios ámbitos, ¿no? Lo que vimos ahorita en infraestructura, dos, como lo mencionaba Alba, en acompañamiento y en entendimiento desde el proceso y desde la implementación. Entonces, está cubriendo, digamos que varios tópicos de los que conversamos en la presentación en el espacio. Entonces, gracias por el aporte, y si puedes compartir el dato para que las personas que están acá puedan avanzar, muchísimo mejor. Dale, María. Listo. Luego, María Liliana González nos dice, las ARL y cajas de compensación son un buen apoyo cuando se requiere implementar trabajar el tema. Súper, gracias por el aporte. Daniela Tavares, ¿cómo motivar esta pregunta fue resuelta durante la conversación? ¿Cómo motivar el personal para sacar el certificado notando que sin esto no se cumple con la reglamentación? Yo creo que es un ejercicio, como todos los documentos que se tienen que pedir en el proceso de selección, y es que digamos que sí es demasiado necesario que ellos precisamente logren evidenciar que, aunque igual este documento, pues digamos que no tiene tanta novedad, pero es precisamente ver que ellos un poco es más de beneficio para ellos. Sí, es como tratar de hacérselo ver de una manera distinta, y es un beneficio que ellos cuenten con ese documento precisamente para que puedan abrir, digamos que en este caso, puertas
y que la información quede lo más sensible, lo más clara posible, porque si claramente tú me estás diciendo solamente de palabra que tienes una discapacidad, pues yo te voy a creer porque obramos de buena fe, ¿no? Pero necesitamos una evidencia y resulta que en auditorías, por control interno, por compliance, siempre se necesitan las evidencias. Entonces, si se puede permear en esa comunicación inicial, en el proceso de reclutamiento, el por qué es importante contar con el documento, que es un requisito claramente organizacional, creo que se pudiese precisamente, digamos que desde el que tú mismo, digamos que nos puedes entregar el documento y queremos proteger y queremos obviamente tener todo el ejercicio claro, preciso y conciso para claramente cumplir con lo que debemos nosotros como compañía. Creo que si se ve desde la manera en que es un tema de protección para ellos, pudiese de pronto como ir a avanzar el ejercicio pues con ellos. Entonces, listo. Voy a acá a leer la de Sandra Mari. ¿Es posible validar el certificado que sea verídico teniendo en cuenta que debe hacerse el reporte en el contrato de trabajo? Sí, nosotros hacemos la verificación del certificado, por acá lo estaban diciendo en el CISPRO. Dice la empresa, estamos validando certificados en el CISPRO, ¿se debe complementar con algo más? No, digamos que desde el documento per se del certificado de discapacidad, ese es el documento y ese es el canal, ¿sí? Entonces, solamente es que la persona comparta el documento pues lo más legible posible para poderlo realizar. Entonces, sí, digamos que se realiza la validación directamente en este espacio para poder verificar la información. Si hay empleados que tienen enfermedades crónicas, mentales y psicológicas, se le puede pedir el certificado de discapacidad. Claramente esto viene con un acompañamiento clínico. Es decir, si la persona viene con un proceso desde la medicina y digamos que está diagnosticado con, digamos que con una enfermedad mental, en efecto, digamos que se puede hacer todo el debido proceso que con las entidades, digamos que de salud, para poder obviamente solicitar la expedición del documento y que claramente quede registrado ante el ministerio para poder, digamos que tener el proceso. O sea, si la persona lo está manifestando sobre alguna enfermedad, digamos que crónica o mental, pues es bastante importante. Alma, sí, señora. Sí, quiero precisar acá que recuerden que no todas las enfermedades mentales son consideradas como discapacidad. Sí hay unas que son consideradas como discapacidad, sobre todo las que tienen que ver con trastornos de personalidad, digamos que son estas que no han demostrado hasta el momento un tratamiento con cura, sino más de acompañamiento durante el resto de su vida. Entonces hay que identificar también a qué enfermedad mental o qué proceso psicológico es el que requiere la persona, porque no todas son discapacitantes. Y Súper, esto muchas es gracias. algo que lo corrobora un psicólogo clínico, en efecto. Súper, buenísimo. ¿Saben si el Ministerio de Trabajo ya habilitó la plataforma o el espacio para subir los documentos de las personas discapacidad para cumplir la cuota? No. Dice que el proceso, te digo acá, está el estado del proyecto del decreto, está en curso. El Ministerio Público recientemente proyectó el decreto diseñado para establecer los lineamientos técnicos y la vigencia de la cuota de empleo. El periodo para recibir comentarios o observaciones de la ciudadanía en la plataforma SUCOP cierra el 19 de junio. Es decir, aún todavía no está en firme la metodología para poder subir digamos que la información, y finalmente lo que están diciendo es que se haga como el debido proceso para demostrar precisamente el cumplimiento de la cuota actual, digamos que precisamente con el tema del certificado de discapacidad del Ministerio de Salud, digamos que generar precisamente esas convocatorias públicas, digamos que como la información de que están cumpliendo con la cuota reglamentaria, pero actualmente está en proceso de revisión y hasta mañana tienen opción de recibir algunos comentarios de la ciudadanía para poder subir la información en la plataforma del Ministerio. Gracias, Julián, por la pregunta. Bajamos acá. ¿Cómo podemos validar el certificado de discapacidad? Por medio de la plataforma de CISPRO, igual como digamos que en los procesos, como el estudio de seguridad es el validador del proceso de selección en la documentación laboral, académica, no solamente el certificado de discapacidad, y no lo hablé, el certificado de autorreconocimiento también para las comunidades. También existe en el Ministerio del Interior una opción para poder hacer la verificación del certificado de reconocimiento de que Patricia pertenece a esa comunidad. Entonces, no solamente es el certificado de discapacidad, sino también, digamos que el proceso también del certificado de autorreconocimiento. Entonces, sí se pueden revisar y claramente dentro del proceso, digamos que de validación de documentación, eso se puede realizar. También no está dentro de un poco del tema que estamos conversando,
hablando, pero también hay nos están solicitando mucho la validación del REDAM y es el registro de deudor moroso alimentario, porque para contrataciones, para licitaciones y para las compañías claramente está siendo demasiado valioso que las personas puedan tener el REDAM y se pueda hacer esa verificación, digamos que el REDAM, y eso le pega inclusión, porque claramente si la persona tiene temas de deudor moroso alimentario, digamos que en efecto pues está haciendo parte precisamente un poco de la revisión que se realiza desde el proceso de inclusión. Mi empresa contrató una profesional dedicada a un proceso de inclusión. ¿Cuál crees que es la mejor forma de reclutar a personas con discapacidad por fuera de las cajas de compensación? Lo que hablábamos ahorita un poco el nombre de la fundación, exactamente que estábamos pidiéndole a la compañera que nos indicó que les había ido muy bien y que hizo el ejercicio físico. Hay entidades, por ejemplo, Best Budes también nos llega dentro de los que los clientes utilizan digamos que esta entidad para hacer el proceso, pues digamos que de la discapacidad. Entonces hay, digamos que varias variables. Hay varias variables precisamente para poder ver cómo generar el proceso de convocatoria para, digamos que para los procesos de reclutamiento. Entonces, Lisette, si la compañera nos dice el nombre de la fundación, si quieres, escríbeme en mi WhatsApp. Hola, Lisette, hola, Pati, soy Lisette, y yo le pregunto a la persona que nos hizo la recomendación el nombre y te lo comparto por WhatsApp, donde podemos ver el listado de esas condiciones o enfermedades que aplican. ¿A qué te refieres, Daniela? No, si quieres, Creo, aclárame un poco creo que tiene que ver con lo que mencionaba, de que no todas son discapacidad, pero pues esto va a depender también de el concepto población. médico. Entonces, sí, de la frecuencia, la intensidad, la ocurrencia. Entonces, no es como que exista un listado de check de esta sí, esta no, sino que depende también mucho del concepto médico. Ok, listo. Sandra, si en el caso de que no se cuente con personas contratadas el 25 de junio se considera ya como una situación sujeta a sanción, la respuesta es sí, porque digamos que la norma dejó decretado claramente que dejó un año de vigencia, es decir, como el tema de la reforma fue el año pasado, entonces dejó el año de vigencia y el año se cumple el 25. Entonces, ellos sí, pues digamos que en la norma fueron enfáticos en que a partir del 25 ya surte un proceso sancionatorio. Entonces, pues lo que indica la norma, sí, pero tú sabes cómo funcionan las dinámicas y es que obviamente pueden extender el plazo, posiblemente mañana puede salir de pronto alguna extensión para julio, entonces digamos que te sugieres estar pendiente precisamente si sale algo, digamos que dentro del proceso. Si está en espera el decreto que regula estas sanciones y la forma de la realización del reporte según profesional de inclusión del Ministerio de Trabajo, ya te comparto acá em, la info. Les comparto acá. Listo, listo, buenísimo. Entonces, yo ya estoy viendo que acá muy juiciosamente me escribieron en el chat para las personas entonces que van a recibir el premio y la bonificación del proceso. Si tienen alguna inquietud adicional, con mucho gusto vamos a compartir las memorias. Esto va a ir llegando entre esta y la próxima semana, las memorias a sus correos electrónicos y también digamos que el ejercicio pues del agendamiento, también digamos que de las sesiones. Y les vamos a dejar acá este hipervínculo para que se agenden, para que se puedan agendar con alguien del equipo de trabajo, ¿sí? Para que ustedes puedan precisamente, digamos que poder agendar el espacio de entendimiento, consultoría y asesoría, que en este caso todo el equipo está dispuesto precisamente a atenderlos. Entonces aquí les dejé, digamos que el link precisamente del agendamiento que pueden generar y pues del de Alma por si tienen alguna pregunta o inquietud. Igual digamos que quedaríamos en contacto para poder tener como esos espacios de conversación. ¿Puedes compartirme nuevamente el número de WhatsApp? Claro que sí. Aquí les dejamos las redes de Sintecto, el teléfono mío. Gracias por estos 15 minuticos, 17 minuticos adicionales de tiempo. Muchas gracias por haber asistido a este espacio. Esperamos seguirlos invitando a otros espacios que podamos ir generando. Y bueno, quedamos en contacto por WhatsApp. Una feliz tarde para todos. Chao, chao.